Incapaces. Gobierno afirmó que Colombia no controla a grupos violentos en la frontera común. Asamblea Nacional exhortan al Ejecutivo a resguardar la soberanía nacional. Evaluación. Venezuela adecúa normas sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Extienden plazo. Unión Europea prolonga sus sanciones a Venezuela. Compromiso. Banco Central de Venezuela fortalecerá reservas internacionales en 2019. Expectativa. Estadounidenses votan en polarizadas elecciones. Reconoció delitos. Exprofesor religioso español fue condenado a 130 años de cárcel por abusar de 14 menores. Millones de diamantes. Elsa Hosk llevará el Fantasy Bra en el desfile anual de Victoria's Secret. Open immediately, okay? Oh my God! Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Néstor Brito Landa y Marieta Puche estamos listos para iniciar el recorrido por las noticias más destacadas y lo hacemos de inmediato. El gobierno nacional valoró las manifestaciones de solidaridad expresadas por Colombia tras el asesinato de 3 efectivos de la Guardia Nacional. Sin embargo, señalan lo que consideran incapacidad del Estado neogranadino de controlar a grupos violentos de ese país que afectan la frontera común. Mediante un comunicado se expresa que si bien el gobierno de Venezuela saluda las manifestaciones de solidaridad referidas en el comunicado de Colombia, cumple con dejar constancia de que este tipo de hechos son cada vez más recurrentes en la frontera común y son consecuencia de la manifiesta incapacidad e inacción del gobierno colombiano ante las flagrantes operaciones de grupos violentos de ese país. El gobierno bolivariano exige al gobierno de Colombia que tome conciencia y se dedique a atender lo que considera una gravísima crisis de seguridad que padece su pueblo. Venezuela reitera además que siempre estará al servicio de Colombia para cooperar en la consecución de una paz duradera y en la coordinación de acciones. Y la Asamblea Nacional rechazó la muerte de 3 efectivos de la Guardia Nacional durante el enfrentamiento ocurrido este domingo con grupos irregulares en un sector del estado Amazonas. Manuel Covela nos ofrece todos los detalles. En un acuerdo aprobado en plenaria por unanimidad, el Poder Legislativo reconoció la labor de los efectivos de la Guardia Nacional en la defensa del territorio. En el documento, el Parlamento exhorta también al Ejecutivo a que garantice la soberanía de la República. ¿Y qué estamos demostrando nosotros cuando nos están matando nuestros militares en el territorio venezolano? ¿Qué le estamos diciendo al país? Repito, no es un problema de los colombianos, es un problema de los venezolanos. Los diputados también instaron a la Fuerza Armada Nacional a concentrarse en obligar a los grupos irregulares a retirarse del territorio nacional. Son guerrilleros del ELN. Que esos guerrilleros del ELN estén en territorio nacional y ellos derramen la sangre de venezolanos. El Parlamento además expresó condolencias y solidaridad a los familiares de los 3 guardias nacionales fallecidos. En el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que aquellas personas que adquieran la criptomoneda El Petro entre el 6 de noviembre y el 31 de diciembre podrán convertirlo en cualquier otra moneda digital o divisa convertible internacional. Ningún país del mundo tiene ahorro en una moneda tan sólida como el Petro. Pero además quiero agregar, y así lo quiero anunciar, a todos aquellos compatriotas que inviertan en el certificado de ahorro en Petro desde esta fecha, hoy 6 de noviembre, hasta el 31 de diciembre, tendrán la posibilidad de convertir de manera libre el Petro que compren en criptomoneda internacional o en cualquier moneda de divisa convertible del mundo.
Asimismo, exhortó tanto a la banca pública como a la privada a integrarse al sistema Patria. Nuevamente extendió un llamado a los ciudadanos para ahorrar en Petro. El sistema Patria. He dado las instrucciones al vicepresidente de Economía que se reúna con la Asociación Bancaria de Venezuela para que todos los bancos del país se afilien y tributen al sistema Patria a partir de esta semana. Toda la banca privada y pública del país afiliada, trabajando y tributando para el sistema Patria, que es el sistema de protección social más extraordinario que jamás se haya creado. Y la Unión Europea acordó prolongar otro año el embargo de armas decretado a Venezuela y las sanciones individualizadas contra responsables de la situación en el país. El organismo tomó la decisión como medida de presión al Ejecutivo venezolano para que restablezca la democracia y los derechos humanos en el país. Afirman que la decisión fue tomada por el agravamiento de la situación en Venezuela. Hace algunos días, Federica Mogherini, jefe de la diplomacia europea, había reiterado que la Unión Europea no pensaba cambiar su posición sobre el caso venezolano. Representantes de los organismos financieros y de investigación del país se reunieron para establecer estrategias que permitan erradicar la corrupción, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Diana Vázquez con los detalles de esta información. Durante el 8º ejercicio de tipologías, el viceministro del Servicio Integrado de Policía, Edilberto Molina, explicó que la intención es preparar a Venezuela con 40 recomendaciones para combatir delitos como el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Esto como parte de la 4ª ronda de evaluación del Grupo de Acciones Financieras Internacional que se realizará en junio del 2019. Vamos a armonizar, adecuar todas las normas internacionales y los estándares para la investigación en materia de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y contra las armas de destrucción masiva en las 2 resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que nuestro gobierno nacional ha ido llevando o asumió en el cumplimiento de estas 2 resoluciones. Por su parte, el jefe de la Unidad Nacional de Inteligencia de la SUDEBAN, Simón Rangel Angarita, aseguró que se busca unificar reportes de actividades sospechosas sobre criptoactivos, recepción de remesas y contrabando de dinero en efectivo. Tenemos fronteras con Colombia, que es el principal productor de drogas a nivel internacional, y nuestra principal amenaza es el tráfico de drogas. Hablaremos también sobre el caso Manos de Papel y las vertientes que se surgieron de este caso, un caso significativo a nivel nacional que ha vulnerado nuestra economía. Se pudo conocer que este miércoles los participantes de este encuentro sobre tipologías harán una simulación sobre los casos que resulten seleccionados para combatir los 21 delitos que afectan el sistema financiero venezolano. Desde el Banco Central de Venezuela, Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. El secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela, Simón Calzadilla, pidió una investigación exhaustiva tras el asesinato de 3 militares venezolanos en el estado Amazonas. Euclides Sotillo con toda la información. Calzadilla lamenta la caída de los uniformados. Dijo que los organismos de inteligencia debían tener conocimiento de la presencia de grupos irregulares en el territorio nacional. Mano dura es capturarlos, es correrlos, es detenerlos. Es accionar con todos los elementos que te da la ley y la Constitución, y toda la fuerza y los grupos de inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas pueden actuar. ¿Cómo es que la gente común lo sabe? ¿Cómo es que los diputados se enteran y los cuerpos de inteligencia no? Respaldó la prórroga de las sanciones de la Unión Europea a funcionarios del gobierno. El diputado Calzadilla también informó que el Movimiento Progresista de Venezuela adelanta conversaciones con otras fuerzas políticas de oposición para definir la conformación del Comando Unitario en defensa de la Constitución. En Chacaito, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Cerca de 200 empresarios venezolanos participan en la primera exposición internacional de importaciones de China. La ministra de Comercio Exterior, Yomana Coteich, expresó que esta es una gran oportunidad para la expansión del sector productivo del país.
Aquí estamos trayendo nuestra oferta exportable para diversificar nuestra economía y relanzar el motor exportador con toda la fuerza que tiene Venezuela. Un país con las más grandes reservas del planeta y que hoy le dice a China que está presente en esta nueva fase de importación, de comercio bilateral justo, y que nosotros compartimos al máximo ese concepto de multilateralismo y de comunidad de destino de la humanidad. Así que a China le decimos gracias, que estamos, y a Venezuela le decimos que iremos con todos los premios que sean necesarios y las medallas de oro para poder sacar a Venezuela con la mayor posibilidad de exportación del mundo, ser uno de los países pioneros en la materia. Estamos muy seguros de que esta feria va a ser totalmente un éxito, porque nuestros productos de calidad de exportación se van a comercializar. Nosotros como país vamos a poder conquistar estos mercados tan importantes como lo es para Venezuela, el mercado de Asia. La participación de Venezuela comenzó con la visita de la delegación a la Corporación de Aviones Comerciales Chinos con el fin de evaluar posibles acuerdos para ampliar las redes de servicios aéreos en el país. En la Asamblea Nacional, el debate sobre las recientes decisiones de la Unión Europea en relación a la situación de Venezuela generó dos acuerdos. Después de una votación nominal, es decir, cada diputado expresó su posición de forma pública, el Parlamento aprobó el documento que declara inadmisibles la mediación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. El acuerdo favorecido, que fue propuesto por Voluntad Popular, Primero Justicia, Causa R y Fracción 16 de julio, obtuvo 53 votos. El otro documento, que fue promovido por Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Cambiemos y Movimientos Progresistas de Venezuela, logró 42 votos. Durante el debate hubo llamados a preservar la unidad de la oposición. No está dividida. Tenemos en algunos momentos, digamos que sobre un elemento común, diferencias. Cuando ustedes ven los dos acuerdos, el 95% de los acuerdos son exactamente los mismos. Sin embargo, nos empeñamos en que haya un fuerte debate sobre cuestiones accesorias también, es parte de la democracia. En la votación de los acuerdos hubo una abstención. El presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega, presentó este martes el presupuesto del ente para el ejercicio económico financiero del 2019 ante la Asamblea Nacional Constituyente. Durante la sesión, Ortega señaló que la propuesta representa las distintas iniciativas y actividades que sustentarán el funcionamiento y operatividad del BSV. Sido encomendada. Los recursos estimados y que constituyen el centro del documento que presentaremos hoy se orientarán a la gestión interna del banco, al perfeccionamiento de sus capacidades y a la ejecución de los esfuerzos organizacionales para el cabal ejercicio de sus competencias exclusivas. Ante el hemiciclo, el presidente del Banco Central de Venezuela destacó que para el próximo año las líneas de actuación del banco se basarán en 5 áreas, iniciando con la formulación de políticas macroeconómicas, la articulación con los órganos del Estado, el fortalecimiento de las reservas internacionales, la contribución con la rentabilidad financiera y, por último, el sustento con la responsabilidad social. Fernando Pimentel, presidente de la Unión de Conductores del Este, aseguró que si el gobierno no garantiza el suministro de los repuestos a precios racionales, continuará la escasez de unidades que prestan el servicio. Que vayan a la venta de repuestos, a ver por qué está tan caro. Un alternador no se puede ya comprar pues, con lo que uno gana. Dígame, si se le daña el motor, la caja. No tenemos aceite para caja. No tenemos aceite para la transmisión. No tenemos aceite hidráulico. Entonces, mire, todos esos problemas nos afectan a nosotros. Pimentel resaltó que si no se controla la inflación, es imposible que se pueda mantener una tarifa que permita prestar el servicio. Hoy en día, a 5 bolívares, a 10 bolívares, es que no hay tarifa con la inflación que tenemos, hermano. Ese es el problema que hay. Si el gobierno me controla todo lo que tiene que ver con los repuestos, que tengamos acceso a tener unos repuestos con un dólar preferencial, nosotros, es más, no queremos ni aumento de tarifa, porque podemos mantener la unidad. El problema que nos hace que se eleve el pasaje es por lo mismo que no tenemos para mantener la unidad. Informó que desde hace 7 meses no se les cancela el subsidio para estudiantes y personas de la tercera edad. El Ministerio del Transporte informó a través de la Gaceta Oficial número 41.515 el aumento del pasaje urbano a 3 bolívares soberanos y la entrada en vigencia de las nuevas tarifas para el sector tanto público como privado.
La medida especifica que los conductores de líneas privadas para trayectos superiores a 20 kilómetros cobrarán 5 bolívares soberanos, autorizando un recargo adicional de 3 bolívares para zonas con topografía accidentada. Asimismo, la tarifa para el servicio de transporte prestado por organismos públicos aumentó de 0,50 a 1,50 bolívares soberanos. Este ajuste es el segundo hecho en el año 2018 y representa un aumento del 200% para el sector. Empleados y trabajadores del Metro de Caracas denunciaron que en los últimos 6 meses se han registrado más de 100 despidos injustificados. Durante una concentración en Chacao, aquí en Caracas, los trabajadores señalaron que la medida perjudica a la masa laboral de ese organismo. Fui votada el 31 de octubre bajo carta de despido sin hacer calificación previa. O sea, se violaron todos los derechos constitucionales y los derechos que hay en la Ley Orgánica del Trabajo. Odalis Monzón, gerente de atención ciudadana del Metro de Caracas, ofreció su versión de lo ocurrido. En cualquier espacio que se violen las situaciones laborales, habrá respuesta. Si hay un trabajador que no trabaja, si hay un trabajador que no cumple sus tareas, si hay un trabajador que incumple las funciones que le corresponde, lógicamente pasa por su proceso. Anunciaron que la próxima semana realizarán una asamblea conjuntamente con trabajadores de otros organismos en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. En Venezuela hay condiciones reales para lograr un auténtico desarrollo económico que permita superar la actual situación. Así lo plantearon varios economistas durante el desarrollo del foro Apostar por Venezuela. El economista Pedro Palma estima que se pueden lograr cambios con políticas concretas de corrección inflacionaria, tal cual como ha ocurrido en otros países de la región. No es una medida aislada, no es un decreto, es un conjunto de medidas muy complejas, muy integradas en materia fiscal, en materia monetaria, en materia cambiaria, en materia social, en materia de política. Para otros especialistas, el problema de la falta de producción debe atenderse de manera inmediata. No solamente que no se desarrolle la producción, sino que además no haya un cambio profundo de la política económica por parte del Estado, por parte de los hacedores de la política pública. Los ponentes que participaron en el foro señalaron que hay todavía suficientes recursos, tanto humanos como materiales, para sacar adelante a Venezuela. Y grupos de venezolanos regresan a Venezuela por no haber encontrado oportunidades en Colombia. Sin embargo, según cifras de migración de esa nación, son más los ciudadanos que siguen ingresando al país neogranadino en comparación a los que salen de la Alianza Informativa Latinoamericana. Nuestra compañera Juliet Cano nos trae todo el reporte. Carlos Contreras es un venezolano que está desde hace unos meses en Colombia. Al principio encontró trabajo, pero luego no le fue tan bien. Además asegura que hay xenofobia y está convencido de que regresar a su país es la mejor opción. No corremos con la misma suerte. Por uno que vienen a hacer mal, pagamos todo, pero no somos todos los venezolanos malos. A todo el mundo le dice, no, usted es un ladrón, váyase. Dicen que la llegada masiva de sus coterráneos también les ha complicado las cosas. Está complicado porque han llegado muchos venezolanos y sí está rudo. Sí, es muy difícil encontrar trabajo, arriendo, de todo. Los que hacen más tránsito son los que van y vienen para comprar medicamentos y alimentos. Alimentos, pañales, cosas que allá no se consiguen súper caras. Cúcuta ocupa el segundo lugar en desempleo con un 16.2% y una informalidad del 70%, en buena parte por la llegada masiva de venezolanos a esta ciudad fronteriza. A propósito del despliegue Huracán de la Frontera en San Antonio del Táchira, fueron detenidos 3 sujetos que operaban como asesores turísticos clandestinos, quienes estafaban a viajeros con sellado falso de pasaportes y paquetes fraudulentos. Nuestra compañera Marina Glot nos amplía los detalles. Los sujetos ofrecían paquetes a Suramérica vía terrestre saliendo desde Cúcuta, Colombia, y por sellado de pasaporte pedían $50. Estafando a más de 30 personas que venían de distintas ciudades de nuestro país, tanto de Occidente como Oriente. Bueno, al momento de pasar del lado colombiano se detectó que llevaban sellos falsos, sellos de salida falsos. Esto, bueno, motivado al desespero que llegan muchas personas, muchos compatriotas a los municipios fronterizos. El procedimiento fue ejecutado por la Guardia Nacional con apoyo de la Alcaldía de Bolívar mediante un allanamiento. Y al momento de hacer la verificación del movimiento migratorio se detectó que no aparecían en sistema. Por ende, bueno, se activaron de una vez el operativo, llevando a cabo que
al lugar donde estos ciudadanos o la casa donde se apostaban y se les retuvo sellos falsificados, se les detuvo una cantidad de material donde falsificaban estos sellos de salida. Cabe destacar que ya fue activada la Policía Migratoria en la zona fronteriza, organismo encargado de verificar, supervisar y velar por los procesos legales de entrada y salida del territorio nacional. En Táchira, Marine Glod, Noticiero Venevisión. En Estados Unidos, las mesas de votación para las elecciones legislativas ya se encuentran cerradas. Hasta los momentos, la balanza se inclina a favor de los republicanos con 42 escaños frente a los 31 obtenidos por los demócratas. Los comicios legislativos definirán el gobierno del presidente Donald Trump, pues en caso de perder el control del Senado, su agenda política quedará reducida durante los próximos 2 años que le quedan de mandato. Sin embargo, los primeros resultados han favorecido al partido del mandatario. Por lo menos en Kentucky e Indiana, la victoria ha sido para el congresista republicano Andy Barr y al senador del mismo partido Mike Brown. Los demócratas han revalidado por ahora 7 de los 26 escaños del Senado a reelección en los estados de Vermont, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Delaware, Maryland y Virginia. En el caso de Texas, el congresista Beto O'Rourke ha aventajado por 100,000 votos al senador republicano Ted Cruz. Sin embargo, aunque todos los estados son importantes para la Cámara de Representantes, el foco se encuentra en Florida debido a lo inesperado que han resultado los escrutinios, pues se ha registrado un empate por la gobernación entre el demócrata Bill Nelson con un 49,9% y el republicano Rick Scott con un 50,1%. Justamente en una localidad donde existe un gran peso de la comunidad latina, quienes han evidenciado los constantes rechazos de Trump hacia los migrantes centroamericanos durante su campaña. En España, el ex religioso y ex profesor Pedro Antonio Ramos Lominchar aceptó una condena de 130 años de prisión por abuso de 14 menores entre 2013 y 2016, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía que solicitaba una condena de 155 años. El acusado, quien era coordinador de educación infantil y primaria del Colegio La Salle de Madrid, pidió perdón a sus víctimas en la primera y única sesión del juicio, en la que también reconoció haber abusado de 4 mayores de edad y de elaborar pornografía infantil. El hombre solía actuar principalmente cuando las víctimas dormían durante campamentos de verano, en salidas escolares en las que había que pernoctar e incluso dentro de baños del colegio donde instaló una cámara oculta. La pena efectiva será de 17 años de prisión y cuando cumpla su condena no podrá acercarse a sus víctimas, ejercer su profesión con menores por 10 años y estará obligado a participar en programas de educación sexual. Bien amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa en su noticiero Venevisión y cuando regresemos... Falta de agua ocasiona muchos problemas. Uno de ellos, el aumento de enfermedades de la piel. Con esta información, regresamos. La paciente Yelitza Hernández necesita con carácter de urgencia donantes de sangre O negativo. Quienes puedan colaborar, favor dirigirse al Hospital Periférico de Catia o comunicarse por el teléfono 0416-701-2376. La paciente María de Los Ángeles necesita con carácter de urgencia insulina Novorapid o insulina Lantus. Quienes puedan colaborar, favor contactar a los siguientes números telefónicos: 0426-219-4822 y 0414-337-1030. Paciente pediátrico necesita con carácter de urgencia Tamiflu de 75 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por los teléfonos 0414-028-7331 y 0416-470-2374. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada.
Amigos, continuamos con las informaciones. En el estado Anzoátegui, la diputada ante la Asamblea Nacional, Oneida Guaipe, denunció que en la entidad se han incrementado los casos de enfermedades en la piel debido a las fallas en el sistema de distribución de agua y el alto costo de los insumos para el aseo personal. Nuestra compañera Nina Martínez nos tiene todo el reporte. Casos de escabiosis y otras enfermedades en la piel son parte de las patologías que han incrementado más de un 30% por la escasez de agua potable en los sectores más vulnerables. Así lo informó la parlamentaria y representante del sistema de salud en el estado, Oneida Guaipe, quien además detalló que los niños son los más afectados por estas enfermedades en la piel. El agua llega contaminada. Las personas que reciben agua llegan, es charco, no es agua. Por otro lado, se observa que el agua es intermitente y le sumamos a eso la falta de recursos económicos. Esta inflación trae como consecuencia que los ciudadanos no puedan adquirir los detergentes para el aseo de la sábana, de la ropa. ¿Por qué? Porque si los ciudadanos compran medio cartón de huevo o medio kilo de queso, no pueden comprar el detergente. Los sectores donde se registran más casos de escabiosis son en Barcelona, parte alta de Puerto La Cruz y la zona sur de la entidad, donde el sistema de distribución de agua es poco y el acceso a los medicamentos para tratar la patología es escaso. La comunidad en la zona norte de la entidad le hace un llamado a la directiva de Hidrocaribe para que solvente el problema del agua, ya que está afectando específicamente a la población infantil. Desde el estado Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, inauguró en San Carlos la nueva ciudad judicial del estado Cojedes. Héctor González con el reporte. Durante el acto protocolar, el magistrado hizo referencia al esfuerzo realizado para la culminación de la obra y además mencionó que la próxima de este tipo será la del estado Portuguesa. En el momento que soy nombrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia, hicimos un recorrido de todas las obras que estaban pendientes. En eso pasamos por Monagas, Cojedes, Portuguesa. Ya Monagas hace 3 meses lo entregamos. Estamos entregando el día de hoy Cojedes y por supuesto esperemos que dentro de 2 meses, 3 meses podamos culminar Portuguesa. Más de 500 trabajadores harán vida en esta instalación, donde además funcionarán los tribunales penales, civiles y laborales. La nueva ciudad judicial se encuentra ubicada en la entrada de la ciudad de San Carlos, en la troncal 005. Desde el estado Cojedes, reportó Héctor González para el noticiero Venevisión. Habitantes del sector Valle Frío del municipio Maracaibo denunciaron que tienen más de 10 días sin servicio eléctrico debido a la explosión del transformador de la zona. Exigen a Corpoelec resolver de inmediato la situación. Jenny Soto con toda la información. Desde el 28 de octubre, más de 6 familias del sector Vallefrío no tienen electricidad. Niños y personas de la tercera edad duermen en colchonetas en el frente de sus viviendas. Aseguran que el calor y los zancudos los están enfermando. Hubo el primer apagón, regresó como a la hora y nos vino luz. El segundo apagón se fue como a la media hora después. Les vino luz a los demás, menos a nosotros. Y ellos dijeron supuestamente que era transformador quemado, pero ellos quedaron en venir. Añaden que han perdido sus electrodomésticos. Nosotros teníamos 4 aires y se han dañado 2. Tenemos una cava de 3 y una de 2. Se dañó la de 2 en ese problema. El televisor mío se me dañó también porque no tenía protector. Vecinos también denuncian el desbordamiento de aguas servidas y la falta de recolección de desechos. Exigen atención a los entes municipales. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, anunció la dotación de equipos para las unidades de protección civil y bomberos de la entidad. Desde un acto de reconocimiento a los funcionarios, Rodríguez aseguró que dichas inversiones tendrán como objetivo potenciar la seguridad ciudadana en la zona. Por eso es que a partir de ahora empieza un proceso de dotación a la protección civil y a los bomberos. Entonces vamos a equilibrar ahora las inversiones y esas inversiones van a ir en 2 direcciones. Una, tratar de recuperar todo lo que se pueda recuperar. Y otra, bueno, comprar nuevos equipamientos sobre equipos que o están muy desactualizados o duraron mucho tiempo fuera de funcionamiento o que simplemente hay nuevas tecnologías y es necesario actualizarse.
Durante el evento, la máxima autoridad regional resaltó que es necesario incrementar los funcionarios de seguridad. Destacó que esperan pasar de 3.000 a 10.000 hombres y mujeres que trabajen en pro del beneficio colectivo. La Red de Derechos Humanos del Estado Lara dio a conocer el informe denominado Emergencia Humanitaria en la Salud a fin de exhortar a las autoridades competentes a brindar respuesta a las carencias que se visibilizan en el sector. Génesis Colmenares con toda la información. Voceros de esta organización señalaron que en la región el déficit del personal de enfermería está alcanzando el 70%, cifra que se suma al reporte sobre la situación actual en otras áreas. Tenemos servicios que se han paralizado, como el SAO, el conocido como SAO, que es el servicio de atención oncológica del hospital, lo que hace que se hayan dejado de atender alrededor de 300 personas diarias. La representante de la ONG Transparencia Venezuela instó además a la gobernación de Lara a atender las necesidades de los pacientes. La Red de Derechos Humanos de la entidad reiteró que de no obtener solución por parte del Ejecutivo Nacional, acudirá a los organismos internacionales para solicitar atención a sus requerimientos. Desde el Estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. En el municipio Ortiz del estado Guárico se dio inicio al proceso de siembra de 2.400 hectáreas de diferentes rubros. Eliezer Hernández nos tiene el reporte. El programa fue diseñado por la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos y cuenta con el apoyo del Ejecutivo Regional para la siembra de 16 distintos rubros en la población de Tiznados. Aquí en Tiznado, municipio Ortiz, vamos a sembrar 1.400 hectáreas en rubros como el maíz blanco, el maíz amarillo, caraota. En este particular podemos observar que hemos iniciado la siembra de caraota, el frijol, sorgo va a ser en el municipio de Las Mercedes del Llano, el sorgo y la soya, asimismo como aquí sembraremos moringa, tomate, ají, auyama, yuca. El gobernador guariqueño señaló que en la actualidad se realiza la cosecha de 4.500 hectáreas de semillas de arroz, que se traducen en más de 8.000 kilos por hectáreas. Finalmente, el gobernador José Vázquez aseguró que con este proyecto se tiene previsto garantizar al menos 1.200.000 hectáreas durante los próximos años, así como el 80% de la soberanía alimentaria del país. Desde San Juan de los Morros, en el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Representantes de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela y demás gremios convocaron a un encuentro de trabajadores de todo el país para acordar una hoja de ruta en defensa de los derechos laborales y mejoras salariales. Hacemos un llamado al Ejecutivo Nacional. En estos momentos de crisis que vivimos todos los venezolanos como consecuencia de esta hiperinflación que se ha venido desatando como consecuencia, bueno, de políticas encontradas que tenemos allí, en donde los que estamos pagando con el peso de la crisis son los trabajadores, al gobierno nacional le pedimos que rectifique. Este es un momento de rectificación, de entender que se equivocaron con los trabajadores, que respeten el elemento constitucional establecido en el capítulo 5 de esta Constitución, que son los derechos progresivos. El evento será los días 7 y 8 de noviembre, el primer día en la sede de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, APUC-CV, y el segundo en el aula magna de esta casa de estudios. El CICPC detuvo al presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo y al coordinador del comedor de esta casa de estudios, Randolfo Blanco, con los detalles. Iván Muscati, presidente de la FCU, y Ramón Bravo, director del comedor, fueron obligados a comparecer ante la sede del CICPC aparentemente por un caso de supuestas irregularidades en el manejo de los comedores. Se presenta una situación irregular en cuanto a la aprehensión injustificada de estos dos grandes dirigentes de la Universidad de Carabobo, por cuanto no se cumplió ni se ha cumplido hasta ahora de todo lo que establecen las leyes venezolanas, ni siquiera lo que establece la Constitución, ni mucho menos lo que establece la norma sustantiva penal. Autoridades, docentes y jóvenes estudiantes acudieron ante la sede del organismo policial. Consideran que esta acción es una medida política que busca enturbiar las elecciones estudiantiles a celebrarse el 14 de noviembre. Lo que quieren es amilanarnos, que perdamos el foco, y eso no va a pasar. Aquí estamos los 25 movimientos estudiantiles, vamos rumbo a la universidad nuevamente a seguir haciendo el trabajo, pero no nos olvidamos de nuestros compañeros, y el mejor regalo que le podemos dar es la victoria este 14 de noviembre, que los estudiantes decidimos el futuro de la universidad. Uzcategui y Bravo ya habían sido citados anteriormente. Es primera vez que comisiones del CICPC fueron a buscarlos en sus casas. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Y un estudiante de contaduría de la Universidad Santa María murió de un disparo en la cabeza al resistirse al robo de su celular. Nelcy Oviedo con todos los detalles.
Familiares de Yorelis Carolina Herrera Cabezas, de 23 años, dicen que la joven salió de su casa en Guarenas y se encontró en Sabana Grande con una amiga y su hija para comprarle los estrenos de Navidad a la pequeña. Al terminar las compras se dirigían a casa de la amiga en Mezuca, municipio Sucre. Cuando caminaban por Puente Baloa en Petare, unos motorizados la interceptaron, apuntaron con un arma y les pidieron el celular. Yorelis Herrera se negó a darles el teléfono y le dispararon en la cabeza. La trasladaron al hospital Domingo Luciani, donde llegó sin signos vitales. Yorelis, además de estudiar, trabajaba en una reconocida peluquería en Las Mercedes. En otro caso, Yerixa Coromoto Borges Sosa, de 51 años, murió debido a una explosión por una falla en una válvula de una bombona de gas en su casa, en el callejón Moscú del Lídice. La mujer fue trasladada a la unidad de quemados del hospital del Lídice. Tenía quemaduras de tercer grado, deja 2 hijos, uno de 24 años y uno de 14. Se pudo conocer que este sería el segundo caso en la semana, producto de una falla en una bombona de gas. Desde la morgue de Bellomonte, Nelce Oviedo, Noticiero Venevisión. Una unidad perteneciente a los bomberos del Distrito Capital cayó al vacío en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, sentido Caracas-Guarenas, cuando acudían a atender una emergencia en la misma arteria vial. Según fuentes extraoficiales, el vehículo perdió el control cayendo al vacío del viaducto, producto del pavimento mojado. Se pudo conocer que los lesionados están estables y no se reportó fallecidos. El incidente generó un fuerte retraso en el tránsito de dicha autopista. El viceministro de Protección y Seguridad Endes Palencia informó que han incautado más de 700 toneladas de material estratégico a nivel nacional en lo que va de 2018. Palencia aseveró que la entidad con mayor incidencia de este delito es el estado Zulia. Destacó que han realizado más de 3.800 procedimientos a nivel nacional, de los cuales más de 2.000 han sido en flagrancia. Nada más la Guardia Nacional Bolivariana ha incautado durante este periodo 245.8 toneladas. Hablando nada más de este componente. Si nosotros nos vamos al 6CPC, a la suma que ha realizado el 6CPC y lo que ha realizado nuestra Policía Nacional Bolivariana durante el presente año, hemos incautado más de 700 toneladas en materia de material estratégico. Y lo más importante de todo esto es también que de esta manera estamos nosotros luchando contra el contrabando de extracción. Durante una reunión con las autoridades en materia de telecomunicaciones, operadores telefónicos y cableoperadores, Palencia destacó que están tomando las previsiones para que los servicios de telecomunicaciones funcionen adecuadamente para las elecciones del 9 de diciembre. Tiempo de hacer una nueva pausa. Al regreso, lo que pasa en el mundo. Naciones Unidas intenta lograr liberación de 79 menores en Camerún. En breve, todos los detalles. Mari Carmen Hernández requiere con carácter de urgencia surfactante pulmonar. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0412-022-0279. Rafael Concha requiere con carácter de urgencia los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0424-204-6203 o al 0416-606-4789. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos aquí en Caracas, James Story, manifestó que las elecciones de medio término en su país no son el reflejo de un sistema perfecto, pero sí de una democracia saludable. Rafael Aníbal Camacho con todo el informe. El diplomático estadounidense resaltó que los ciudadanos escogen a un nuevo parlamento para darle equilibrio a la política de su país en estos comicios que se realizaron desde bien temprano este martes en toda la Unión Americana. Las elecciones libres y justas que se celebran en los Estados Unidos no son el reflejo de un sistema perfecto, sino de una democracia saludable que busca constantemente manifestar la voluntad del pueblo. El encargado Story destacó también la facilidad que tienen los ciudadanos estadounidenses para la escogencia de los 435 integrantes de la Cámara de Representantes y los 35 senadores que renovarán el Capitolio en la ciudad de Washington.
Las democracias necesitan de un sistema de equilibrio de poderes para evitar que uno de los poderes públicos ejerza su control sobre los otros. Sin equilibrio de poderes, la democracia estadounidense no podría seguir manifestando la voluntad popular. El encargado de negocios estadounidense recalcó el peso que tiene el voto hispano en estas elecciones de medio término, así como también la alta participación que en algunos estados supera el 50% para la escogencia de los integrantes del nuevo Congreso en la Unión Americana. Desde la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Bien amigos, iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Brasil. La segunda sala del Tribunal Supremo analizará un nuevo pedido de libertad del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en prisión desde abril por corrupción. Sus abogados presentaron un recurso de habeas corpus a fin de restablecer la libertad plena del exmandatario, alegando la pérdida de la imparcialidad del juez que le condenó, Sergio Moro. Lula fue sentenciado a 12 años y un mes de prisión al comprobarse que recibió un apartamento de parte de la constructora OAS a cambio de favores políticos para esa empresa. La defensa de Lula además señala que el magistrado estableció una relación de enemistad con el mandatario, además de demostrar la existencia de intereses extrajudiciales. En Argentina, el sistema judicial inició el juicio oral sobre la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos contra 16 personas durante la última dictadura cívico-militar en un centro clandestino de detención conocido como D2. Presuntamente, las víctimas eran estudiantes, militantes subversivos que sufrieron la imposición de tormentos, homicidios y privación ilegítima de la libertad. El caso contará con la declaración de 12 testigos que participarán en el juicio durante las próximas semanas. El presidente electo en Brasil, Jair Bolsonaro, ratificó su estricto apego a la constitución del país, así como a los 3 poderes públicos durante su primera ceremonia formal llevada a cabo en Brasilia. Las declaraciones del nuevo mandatario fueron muy bien captadas por las autoridades presentes debido a las múltiples controversias que ha generado la victoria electoral de este capitán de la Reserva del Ejército, quien es un férreo defensor de la dictadura. La Organización de las Naciones Unidas exigió la liberación de los 79 alumnos menores de edad y los 2 docentes secuestrados en una escuela al noroeste de Camerún. La ONU considera que no hay justificación para este tipo de crímenes. Bien amigos, tiempo de hacer una nueva pausa en su noticiero Venevisión. Amigos, recuerden la información deportiva al regreso. Amigos, iniciamos el bloque deportivo con la Liga de Campeones. El Inter de Milán y el FC Barcelona empataron en el Giuseppe Meazza. El Barça se puso en ventaja gracias a Malcom, que anotaría el primer tanto tras un pase de Coutinho al minuto 83 del segundo tiempo. Pero tan solo 4 minutos después, Mauro Icardi igualaría el marcador. Con este empate, tanto los culés ya tendrían un puesto asegurado en los octavos de final. Nos vamos a Serbia porque el Estrella Roja se enfrentó a Liverpool. El Estrella se puso en ventaja tras un cabezazo al minuto 22 de Milan Pavlov. 7 minutos más tarde, el delantero serbio marcaría su segundo tanto. El Estrella Roja protagonizó una noche histórica y por ahora siguen vivos en la competición. Nueva pausa en su noticiero Venevisión. Enseguida regresamos y lo haremos con música. Veremos quiénes abrirán la ceremonia de los Latin Grammy. Está rico, está rico, está rico. Va a poner ¿Dónde se va rico? Amigos, iniciamos las noticias de estrenos y estrellas con uno de los desfiles más esperados del año. La icónica casa de ropa interior Victoria's Secret ya anunció cuál de sus ángeles lucirá el Fantasy Bra. Este jueves 8 de noviembre será la pasarela más importante de la marca en Nueva York y finalmente revelaron cómo luce y quién llevará la pieza más valiosa de la colección. Durante una sesión de fotos, la modelo sueca Elsa Hosk fue sorprendida con una caja que tenía el Fantasy Bra.
Para esta edición, la firma optó por un brazalete hecho con 2.100 diamantes del atelier Swarovski, valorizado en $1 millón y creado en 930 horas de trabajo. También se pudo conocer que desfilarán 56 ángeles, entre ellas 18 debutantes y las top model más conocidas como Kendall Jenner, las hermanas Hadid, Adriana Lima, Sara Sampaio, Candice, Stella Maxwell y Jasmine Toux. Seguimos con Idris Elba. Él fue nombrado el hombre más deseado en el mundo. La revista People hizo el reconocimiento al actor y se convirtió en el tercer británico y el segundo afroamericano en recibir esta distinción. Señalaron que Idris es admirado no solo por su atractivo, sino por sus talentos y calidad humana. Todo está listo para que Marién Velasco represente a Venezuela en el Miss International en Japón. Para esta edición, ella lucirá un esplendoroso traje típico inspirado en nuestra flor nacional, la orquídea, diseño del valenciano Alejandro Fajardo, quien además estuvo a cargo del traje de gala. Fajardo quiso destacar las bondades del trópico en un traje de alta costura tipo straple, con falda en pétalo y acompañado de un tocado de catleyas y simbólicas gemas semipreciosas. Y salió a la luz pública las razones de la muerte de Mac Miller. Según el examen forense, el rapero expareja de Ariana Grande falleció por toxicidad en una mezcla de fentanilo, cocaína y alcohol. La oficina declaró que la muerte fue certificada como un accidente. Marc Anthony, Bad Bunny y Will Smith abrirán la ceremonia de los Latin Grammy. La academia anunció que las estrellas estarán por primera vez cantando en vivo el tema Está Rico. Esto está rico. Va a poner ¿Dónde sea rico si es contigo? Da lo mismo a Nueva York o Londres. Si quieres te llevo a Puerto Rico y lo hacemos rico. Sacude tu cadera, always taking pictures, laughing, blowing kisses. I think you're delicious. Sacude tu cadera, always taking pictures. Bien amigos, y así concluye la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Y ustedes deciden como siempre. Gracias por acompañarnos.